Buenos días a todos, bienvenidos un nuevo día más a un webinar gratuito de Carlo Gavacci. Puntuales, como siempre, vamos a empezar puntuales para que no se vaya retrasando el webinar. Veo que poco a poco ya os vais inscribiendo. Bueno, hoy, como ya sabéis, os habéis inscrito. Bueno, en este webinar vamos a cambiar un poco el enfoque respecto al último que hicimos en febrero. En febrero hablamos de eficiencia energética, hablamos de la nueva tarifa eléctrica y esta vez vamos a cambiar totalmente, nos vamos a industria. Vamos a hablar de digitalización de los procesos industriales. ¿De acuerdo? Bueno, mi nombre es Rubén Bustamante, ¿vale? Estoy dentro del Departamento de Desarrollo de Negocio y Marketing y bueno, hoy me encargaré de coordinar el webinar y bueno, haceros esta pequeña introducción. Bueno, como veis, seguimos en nuestra sala de webinars. Hemos ido mejorando las distintas características de la misma. Hemos avanzado con el tema del vídeo, con el tema del audio y esperamos que sea de vuestro agrado. Así que bueno, simplemente me gustaría comenzar dándoos las gracias a todos los asistentes, que veo que poco a poco seguimos incrementando, os vais conectando. Pero bueno, daros las gracias a todos por el éxito de la convocatoria, el interés que habéis mostrado. Yo creo que es un tema muy interesante. Estamos hablando de digitalización, estamos hablando de una oportunidad bastante importante y que está siendo empujada por estas ayudas de recuperación económica que se están lanzando a nivel europeo y se están transponiendo a nivel estatal para intentar aumentar la competitividad de la industria a nivel nacional. Entonces, yo creo que es un momento importante para empujar y para poder avanzar a nivel de tecnología en la industria. Bueno, durante el día de hoy, el encargado de dar la ponencia no seré yo, será Jon Uriagereka. Seguro que muchos ya le conocéis y habréis tratado con él, si no es de otros webinars, de cualquier tema técnico o de proyectos. Él es Product Manager en Industria 4.0 y se encargará hoy de mostraros todas estas soluciones y oportunidades. ¿Vale? Bueno, hablaremos sobre la digitalización, hablaremos del concepto de Industrial Internet of Things, veremos la evolución de la Industria 4.0. Entraremos en lo que es IO-Link, qué es, cómo funciona, conceptos básicos de esta comunicación y sobre todo lo importante, qué ventajas me aporta a mí en mi industria, en mi proceso. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí pues podemos ver pues ese ahorro de dinero que nos implicará, podremos entender pues, bueno, la importancia de reducir al máximo el tiempo de inactividad de las máquinas para brevemente pues, pasar a un pequeño apartado donde veremos una visión muy general de las soluciones que existen de IO-Link, las soluciones que Carlo Gavacci ofrece, para finalmente, yo creo que esto es algo que estáis todos esperando, poder ver en detalle una demostración con el Smart Configurator, el configurador de sensores que bueno, pondrá de alguna forma la industria 4.0 al alcance de vuestras manos. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a dejar de hacer spoiler, que si no, yo sé que Jon me va a matar. Entonces, de cara al webinar, a la herramienta, simplemente para aquellos que no hayáis trabajado nunca con esta herramienta y no la conozcáis, muy sencillito. Tenéis en el apartado derecho, bueno, el webinar durará aproximadamente 35-40 minutos y pasaremos a un turno de preguntas. Cualquier pregunta que os pueda surgir durante la presentación, por favor, tenéis un pequeño apartado que pone preguntas, indicádnosla, la guardamos y vemos cómo luego la responderemos al finalizar la presentación, ¿vale? Tanto la presentación como la demostración. Y en caso de que alguien quiera entrar y explicar más en detalle su pregunta porque necesita algún tipo de explicación, os podemos dar paso a vosotros mismos para que entréis en el webinar en directo y podáis lanzarnos la pregunta. Simplemente tenéis que pulsar en esa manita que aparece a mano derecha para de alguna forma solicitar el acceso y os explicaremos cómo os damos acceso al micrófono. Entonces, simplemente que sepáis también que tenéis una pequeña parte de documentación que os ha dejado en esa pestaña de documentos, donde tendréis distintos documentos relacionados con la presentación de hoy. Y al finalizar el webinar, pues bueno, tanto la grabación como la presentación, los distintos documentos y el flyer promocional del 10% de descuento que hemos estado promocionando asociado a este webinar, se os hará llegar. ¿De acuerdo? Y lo último ya sí que os pediríamos es que cuando finalice el webinar, por favor, hemos dejado una pequeña encuesta de nada, ni siquiera un minuto, para que podáis valorar el
el webinar y nos podéis dar vuestra opinión y vuestro feedback para que siempre pues, podamos mejorar con vosotros. Así que simplemente eso, y estaré por ahí por si necesitáis o tenéis cualquier duda, y ya yo os dejo con John, que comienza la parte importante del webinar. Así que muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Espero que todo vaya bien y gracias por vuestra asistencia. Entonces, vamos a comenzar ya directamente porque hay muy poco tiempo con la presentación. Como dice Rubén, vamos a tratar el tema de IO-Link. Este es un poco la agenda, los puntos que vamos a tratar. Ya os adelanto, es una presentación muy sencilla, sin entrar de ninguna forma en términos complejos de programaciones o de cómo hacer, en fin, es una visión global de lo que es la industria 4.0, el IO-Link, y luego entraremos ya un poquitín más, como decía Rubén, en el Smart Configurator, que yo creo es una herramienta muy interesante. Entonces, sin más, os comento lo que es la agenda, donde entraremos como introducción, ver lo que es la evolución de la industria hasta nuestros días, qué es esto de la industria 4.0 y el IoT, que bueno, la mayoría supongo que lo sabréis, pero lo veremos en un momento. Veremos los conceptos IO-Link, que es este sistema de comunicación. Veremos qué ventajas nos puede aportar. En cuanto a visión genérica de equipos, tampoco vamos a entrar en equipos en particular, ni modelos, ni prácticamente nada de eso, sino que veremos un vistazo rápido de producto, pero no vamos a entrar en ellos. Y luego sí que entraremos un poquitín con el Smart Configurator, que lo tengo aquí, y haremos algunas demos, pues bueno, bastante sencillas y que os puede dar un poco la idea de lo interesante que puede ser esta herramienta. Bueno, como decíamos, como introducción, en cuanto a la evolución de la industria, pues bueno, no os cuento demasiado. Todos conocemos en el siglo XVIII la aparición de la máquina de vapor, hasta llegar al siglo pasado, donde ya se introduce ya de pleno la electrónica, la automatización, y llegamos hasta nuestros días en lo que llamamos industria 4.0, donde el manejo de, bueno, al final una gran cantidad de datos nos va a permitir tomar unas decisiones y mejorar muchos aspectos de producción, de mantenimiento, etc. En cuanto al concepto IoT, pues es Internet of Things, es decir, el Internet de las cosas, y el IIoT es el Internet de las cosas aplicado a producto ya industrial. Todo lo que llamamos Industria 4.0 al final engloba todo este concepto, y al final bueno, esta definición la he hecho yo, pero bueno, yo creo que puede transmitir lo que es el manejo de todos los datos generados, llamado Big Data, y el objetivo al final es la automatización que mejorará procesos, el control de parámetros, el control de esos datos. Me va a permitir también tomar decisiones, y todo va a ir encaminado a lo que llamamos el concepto de fábrica inteligente. Todo esto que comentamos, como digo, ese manejo de datos a través de su análisis me proporciona una mejora en la producción, me proporciona una agilidad debido a que estoy en tiempo real conociendo los datos importantes para mi proceso, que me va a permitir tener una rápida respuesta. Importante el conocimiento de esos datos y la evolución de esos datos para evitar paradas, lo que vamos a llamarlo como mantenimiento predictivo, para evitar fallos, paradas de máquina que suponen pérdidas de tiempo y sobre todo de producción y dinero.
y al final lo que nos lleva es a una optimización del proceso total, el producto donde conseguiremos un producto final mejor y más rápido, ¿Cómo funciona esto de IO-Link? Bueno, os he puesto aquí un esquema genérico de lo que es un sistema IO-Link completo, vamos a decirlo así, de esa manera. Entonces, como veis en el nivel de abajo están los sensores que están conectados a unos equipos que están ahí en medio, que los llamaremos Master IO-Link. Los sensores y estos Master IO-Link se comunicarán precisamente con este sistema de comunicación IO-Link, y lo que haremos será salir de esos Master con una comunicación Ethernet, en este caso industrial estándar. Los protocolos más habituales que conocemos ya en industria, muy utilizados, Ethernet IP, Modbus TCP o Profinet, que pueden ser los que más comunes y los que todo el mundo conoce. Entonces, estamos acostumbrados a las, vamos a decir, a las instalaciones, por decirlo de alguna manera, típicas de sensores todo o nada, sensores analógicos, sensores de temperatura, que van conectados a una tarjeta de un autómata y la lógica la tengo en el autómata y él decide, según mi programación, lo que tiene que hacer con sus salidas para manejar actuadores o hacer lo que tenga que hacer. Entonces, ahora esos sensores que siempre han sido todo o nada, detecto pieza, no detecto pieza, obtengo una señal analógica, depende de una distancia, dependiendo de lo que sea, un sensor de temperatura, se convierten en algo más. El sensor, aparte de esa información, me da mucho más, puedo acceder a él a través del máster, que son esos elementos que están en medio, o a través del elemento superior, que es el PLC o el elemento de control, puedo acceder a más datos que me da el sensor e incluso puedo modificar también parámetros en él. Si quiero modificar una distancia de una fotocélula, si quiero implementar una temporización, si quiero hacer cualquier función que me interese para el proceso, automáticamente desde mi control. Entonces, esto es un poco la idea global en una instalación, vamos a decir, completa IO-Link. ¿Qué es en sí lo que es el protocolo IO-Link? Es un protocolo de comunicación común a todos los fabricantes de productos IO-Link y está regulado por una normativa, igual que otros tipos de protocolos. Este es igual, está regulado por una normativa. No es un bus de campo, no es una comunicación pues, como estamos acostumbrados, como un Modbus, por ejemplo, que hay un montón de equipos conectados a una línea de comunicación que van hacia el elemento de control, sino que es una comunicación punto a punto. Como veíamos aquí en este esquema, los sensores que están abajo van conectados a un puerto o a una boca, por decirlo de alguna manera, del Master IO-Link. El tipo de conexión no es especial, no requiere un cable especial de comunicación ni nada, sino que es la conexión entre el sensor y el máster se puede hacer con un conector simple, normal, de 4 pin, de métrica 12 o de métrica 8, que son los más habituales, o también en el modelo, no funciona. Atrás. Perdón. Vale, quería decir que en el máster que tenemos ahí en la parte derecha, la conexión entre el sensor y el máster es con conector métrica 12, y en el de la izquierda es conexión en el sensor métrica 12 y al máster por terminal, por tornillo. Bien, avanzo. Entonces, hemos quedado que para tener un sistema IO-Link necesitamos un máster.
el máster está conectado a un equipo superior de control, como hemos dicho, por una comunicación estándar industrial, Profinet, Ethernet IP, Modbus, que es lo más habitual. ¿Y cómo reconoce ese máster los sensores que tiene conectados a él? Lo reconoce por los archivos que se llaman IODD, que son IO-Link Device Description. Estos son unos archivos que todo fabricante de sensores o de equipos IO-Link están en esa web que está ahí, que es el IODD Finder, donde todos los archivos IODD están ahí. Entonces, para que el máster reconozca los sensores que tiene conectados a él, debo descargar de esa web el archivo correspondiente a ese equipo y el máster automáticamente, ya una vez descargado, reconoce ese equipo que tiene conectado a él y empieza ya a comunicar y a funcionar. Una vez que tengo esto hecho, ya puedo entrar en el sensor, leer sus parámetros o escribir en él, o si quiero modificar parámetros. Por ejemplo, en fotocélula puedo modificar la distancia, puedo dar funciones de temporización, etc. Cuenta con funciones que llamamos backup, donde el máster queda con la configuración, con los cambios que yo haga en el sensor, y si ocurre que el sensor se rompe por un golpe o por lo que sea, lo tengo que reemplazar, cuando ponga uno nuevo de la misma referencia, porque ya tengo su archivo IODD descargado, lo reconocerá automáticamente y volcará la configuración que tenga el máster en ese momento. Con lo cual no tengo que configurarlo de nuevo, no tengo que hacer nada, por lo cual no necesito un especialista para que lo vaya a configurar, sino simplemente es quitar y poner. Esto es una de las grandes ventajas. Bien, volviendo un poco a un sistema IO-Link, vamos a decir, completo, que es el esquema que hemos visto antes, que está ahí a la derecha. Ya hemos dicho que podemos modificar los ajustes, si me interesa, de un elemento conectado al máster. La comunicación que tengo que utilizar del máster hacia arriba no es extraña, no es un protocolo raro, sino que son comunicaciones estándar que conocemos. En caso de reemplazo, lo acabo de comentar, y me permite hacer un montón de combinaciones si me interesan, cosa que en los sistemas, vamos a decir, tradicionales que he comentado antes, sensor, autómata, vale, es claro que en el autómata puedo hacer funciones, puedo hacer lógicas, puedo hacer temporizaciones, está claro, pero no puedo modificar la distancia de un sensor o no puedo saber las horas de funcionamiento que está el sensor en marcha o un montón de cosas más. Yo al final, vía mi control superior o vía máster directamente, puedo acceder a todos los datos del sensor, aunque solo me interese para la función de automatización, saber si el sensor está detectando pieza o no, o lo que sea. Puedo consultar la temperatura que está leyendo, puedo consultar las horas de funcionamiento que lleva, puedo consultar un montón de cosas, aparte de la función básica del puro sensor. Bien, si no tenemos una instalación IO-Link como el esquema que acabamos de ver anteriormente, no tenemos ese IO-Link instalado en la máquina o en la planta, pero tenemos un equipo que es el que vamos a ver luego y vamos a hacer alguna demo, que es el Smart Configurator, que es realmente un máster. Entonces, los sensores IO-Link de fábrica vienen configurados por defecto como PNP y normalmente abierto. Hablando de los sensores, habrá otro tipo de equipos, sensores de presión o lo que sea. En este caso, hablando de los sensores, vienen configurados como PNP y normalmente abierto. Yo puedo utilizar ese sensor, aunque sea IO-Link, como un sensor normal. Va a funcionar igual que un sensor normal. Viene con las características de fábrica como un sensor normal, PNP abierto.
Con el Smart Configurator lo que me va a permitir es conectar ese sensor a este elemento máster y configurarlo de otra manera que a mí me interese. Una vez hecho esto, lo sacaré de ahí, lo desconectaré de este Smart Configurator y ya tengo un sensor normal, pero con todas esas funciones que yo he implementado va a funcionar de esa manera. Entonces, yo esto lo encamino en 3 líneas, vamos a decir. Distribución, mantenimiento, ingeniería. Distribución, ¿por qué? Porque me reduce muchísimo el stock, o sea, solo dependo de formato, no dependo de otra cosa. Yo tengo, vamos a hablar, por ejemplo, de sensores inductivos. Tengo sensores inductivos, los típicos en mi balda, en stock, de métrica 12, 18, 30, por ejemplo. IO-Link, todo IO-Link. Pero viene alguien que necesita un sensor NPN normalmente cerrado, que es más bien raro ya de encontrarlo por ahí, pero bueno, ocurre. Entonces, en un momento, aunque mi sensor IO-Link está configurado por defecto como PNP normalmente abierto, con el Smart Configurator en un minuto, menos de un minuto, lo tengo configurado como NPN y normalmente cerrado y ya se lo puedo suministrar a mi cliente. Que quiere funciones de temporización porque tiene detecciones inestables, se la puedo implementar. Que quiere, bueno, en fin, todo esto, todas las modificaciones que el sensor me permite, yo lo puedo hacer con el IO-Link. Puedo leer lo que el sensor me permite, todas las funciones que tiene, y puedo escribir, puedo implementar las que interese para la aplicación que me plantean. Decía distribución. Como digo, solo dependemos de formato. No tengo un montón de referencias, el NPN cerrado, el NPN abierto, el PNP con cable conector. Solo dependo de formato, no dependo de otra cosa. Mantenimiento. Prácticamente es la misma explicación. Mantenimiento, tengo una serie de elementos en mi almacén para reponer. Y necesito reponer, solucionar rápidamente un problema. Entonces, con esta herramienta en un momento tengo solucionado ese problema. Y por último, ingeniería, que también se empareja con mantenimiento, porque es un elemento portátil y autónomo completamente. Tiene una autonomía aproximada de 5 horas de funcionamiento y yo lo puedo llevar a mi planta, lo puedo llevar a mi máquina, conectar mi sensor, una fotocélula, puedo ver qué ajuste es mejor, puedo ver el resultado, cómo funciona, puedo llegar al mejor ajuste para una aplicación que pueda ser compleja. Esta es una gran ventaja. Vale, en cuanto a producto, como os decía al principio, bueno, pues es un poco todos los sensores que ya están saliendo. Yo creo que, bueno, de Carlo Gavacci seguro, va todo ya encaminado a ser IO-Link. La diferencia de precio al final no es significativa a un producto de siempre, todo o nada, a un producto IO-Link la diferencia es mínima, no tiene mucha diferencia. Entonces, bueno, tenemos una línea de sensores inductivos, capacitivos, de teflón, metálicos, fotocélulas, directa, en fin, hay un montón de producto por ahí. El Smart Configurator, que es el que vemos en el medio, y por fin tenemos esos 2 máster que responden al esquema que hemos visto al principio del todo, que los tenéis ahí a la derecha. Vale, en cuanto a producto, no vamos a entrar, como he dicho, sino vamos a entrar en algún tipo de aplicación que yo creo que puede ser más interesante. Por ejemplo, inductivo, ¿qué beneficio puedo sacar o qué aplicación, por ejemplo, puedo tener? Aparte de cambiar la configuración del propio sensor NPN, PNP abierto, cerrado, todas las combinaciones que quiera, cambiar el alcance y la histéresis en un inductivo realmente no tiene demasiado sentido, pero bueno, se puede hacer. En un sensor inductivo yo puedo al final vincular, vamos a decir, la salida física, o sea, cuando el inductivo me dé la salida o no, a 3 modos de funcionamiento. A detectar pieza, como siempre, como un inductivo que conocemos de toda la vida. Puedo implementar funciones de temporización, puedo implementar funciones de lo que quiera, pero al final es una función detecta pieza o no detecta pieza. ¿Tengo salida o no tengo salida?
puedo vincular la salida a que sea un detector de revoluciones. Esto es algo interesante porque hace unos años, para detectar si un motor está por encima de X revoluciones minuto, yo necesitaba un inductivo para leer la chaveta del eje del motor que gira a X revoluciones minuto, necesito un tacómetro que lea esa señal y luego ya tendré la salida, con lo cual son equipos que al final suman dinero y que todo ahora mismo lo puedo resumir en un simple inductivo que puede valer, pues, no sé, 20 euros. Entonces puedo programar que cuando suba de X revoluciones se active la señal. Entonces ahora ya no es un detector inductivo al uso, sino que es un detector de revoluciones y se comporta como tal. Otra salida que puedo vincular el inductivo es a un simple sensor de temperatura. El sensor inductivo mide temperatura, no es un termopar, no es una PP100, no tengo una precisión exacta. Además, me cuenta la temperatura interna del propio sensor, pero bueno, ese diferencial siempre va a ser el mismo. Y lo puedo utilizar como un simple sensor de temperatura. Cuando suba de X grados, que la señal se active y ya está. Vía IO-Link, si yo lo tengo conectado a un máster, yo siempre voy a poder leer todos los datos. Las revoluciones, si está detectando quizá no la temperatura, voy a poder leer todos los datos. Pero esto es un poco la idea que quiero transmitir que podéis hacer con el Smart Configurator. Puedo configurar el sensor inductivo como acabo de comentar. Un ejemplo que tengo ahí abajo es una señalización de motor parado, que luego veremos cómo lo podemos hacer de una forma muy simple. Es una aplicación muy típica. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un funcionamiento como contador de vueltas. Detecta 8 veces y me da un pulso. 8 veces y me da un pulso. Es decir, voy a saber el número de vueltas que ha dado esa rueda dentada. En cuanto a capacitivos, bueno, los capacitivos tienen muchísimas funciones. Los capacitivos tienen dos salidas, el estándar y los IO-Link también. Pero en este caso, en los IO-Link, yo puedo tratar esas dos salidas independientemente una de otra. Puedo configurar la salida 1 como PNP o NPN, cerrado, abierto, como yo quiera. La 2 de la forma que yo quiera. Implementar temporizaciones a una y otra de forma independiente. Y tiene también una función de señal analógica. Los detectores capacitivos, ya sabéis, las aplicaciones típicas son o bien en contacto con el producto directamente, o una aplicación muy típica también es detectar producto a través de un depósito, tener el capacitivo fuera del depósito y detectar lo que hay en el interior. Entonces, lo que lee al final el capacitivo es la constante dieléctrica del producto que tiene enfrente. Entonces, ese dato se va a transmitir de forma analógica. Yo voy a saber en un rango de 0 a 10.000, en el Smart Configurator voy a ver la constante dieléctrica que tiene el producto que está enfrente. Es decir, que mi depósito que tengo enfrente tendrá un valor y cuando tenga producto, el depósito esté con producto internamente, tendrá otro valor. Entonces, eso me va a permitir, es muy importante este tema, eso me va a permitir hacer el ajuste con cierta seguridad, porque voy a saber los valores, para que pueda detectar correctamente el producto. Esto quiere decir que también puedo diferenciar un producto de otro porque me darán diferentes valores de constante dieléctrica. Entonces tengo ahí un ejemplo, voy a comentar más bien el de abajo, que es una caldera de pellet, donde tengo, si veis ahí en la parte inferior de la tolva, un sensor donde estará detectando el nivel mínimo de pellet, que ordenará cargar la tolva, y puedo tener la salida 1 del capacitivo de esa manera, detección de producto, y puedo poner la señal 2, por ejemplo, como sensor de temperatura. Si hay algún problema, algún incendio o algún problema de temperatura, voy a tener la salida 2 activa, indicándome que tengo un problema. Es un ejemplo de cómo puedo
de forma independiente tratar las dos señales. También me va a marcar las horas de funcionamiento del sensor capacitivo, por lo cual me va a facilitar labores de mantenimiento, no para esta aplicación, sino para otro tipo de aplicaciones donde tenga que cambiar X pieza porque ya lleva X tiempo funcionando, o lo que sea. O que me toca hacer un cambio de refrigerante o de aceite o de lo que sea. También permite funciones lógicas entre las dos salidas, funciones OR, AND, en fin, un montón de funciones que no vamos a entrar ahora. Bueno, en cuanto a la fotocélula, es una fotocélula, bueno, comentar solo algún detalle sin más. Es una gama de fotocélulas de láser, donde al final los, vamos a decir, electrónicamente, por llamarlo de alguna manera, es exactamente igual que el capacitivo, solamente la técnica de detección, lógicamente, es diferente. El capacitivo detecta constante eléctrica, fotocelular detecta a distancia, pero el resto de funciones, señal analógica, funciones lógicas, horas de funcionamiento, son iguales. Vale, en cuanto a los máster, muy rápido, tenemos el modelo IP67 con comunicación Ethernet IP Modbus o Profinet Modbus y OPC UA los dos. Ya veis ahí, tienen 8 puertos IO-Link para conectar hasta 8 sensores. Los conectores de arriba son los de alimentación, que son diferentes al resto, todos de métrica 12. Y abajo del todo tenéis las conexiones de comunicación Ethernet, que también son diferentes al resto para que no haya confusiones. El modelo IP20, que es de carril, terminales a tornillo o de enchufe rápido por muelle, igual que el anterior, solo cambia la conexión, el formato y, lógicamente, la IP. Este es el web server, solo como detalle para que veáis cómo se presenta. Cuando accedes a la IP del máster, entras directamente en el web server y es donde configuras. ¿Qué es lo que hacemos? Descargar, perdón, descargar primero los archivos IODD. Una vez descargados, ya tendré mis sensores o mis equipos IO-Link conectados a los puertos IO-Link. Automáticamente, al estar descargados los IODD, el máster lo reconoce y ya entran en funcionamiento. Y luego ya podré entrar en cada puerto por si me interesa configurar funciones especiales o lo que yo quiera. Entonces, bueno, aquí pongo unos ejemplos, cómo estableces la dirección IP del máster. Ejemplo, aquí son los archivos IODD, se descargan, tengo una lista de todos los archivos que tengo descargados. Y este es un ejemplo de las modificaciones. Pues bueno, ya entro en lo que es el puerto, entro en el sensor y ahí es donde puedo modificar todo lo que quiera. El tipo de salida, NP, NP, temporizaciones, funciones lógicas, todo lo que el archivo IODD me permita, que es al final lo que va a salir ahí. Bueno, por fin entramos en el Smart Configurator, que es esta herramienta que tengo aquí. Bueno, como veis, en realidad es un móvil adaptado a una aplicación IO-Link. Se presenta así, se suministra el producto, como veis, con una correa, el propio equipo, una funda resistente a golpes y un cable para cargar las baterías del equipo. Dispone de, bueno, luego lo vamos a ver aquí en cámara, dispone de 3 conectores que veréis en la parte de arriba. Uno es de métrica 12 y hay 2 de métrica 8, uno de 3 pines y otro de 4 pines. Y luego hay un accesorio que veis ahí abajo del todo que engancharíamos en el conector de métrica 12 y lo que tiene son 4 pinzas para enganchar a cable. Es decir, si tuviéramos un sensor IO-Link con cable, pues lo conectamos a través de esas pinzas al equipo. Bien, el equipo, por avanzaros un poquitín, como os decía, es completamente autónomo, es decir, tiene conexión a Internet por Wi-Fi, que lo puedes hacer en la red que tengas disponible, o como yo suelo hacer,
lo hago a través de mi móvil, como pongo mi móvil como compartiendo conexión y a través de él pues descargo los archivos IODD y ya tengo el equipo en marcha. Entonces, bueno, como decíamos, vamos a entrar un poco en lo que son las demos. Vale, el equipo, bueno, es este que tenéis aquí. Aquí tenemos los LED de indicación de carga de batería, LED de conexión, LED de indicaciones de conexión iónico o no. En la parte lateral tenemos el puerto de USB, que ahora mismo es para cargar, pero en un futuro seguro que tiene otras aplicaciones para conectarse a él, al PC, etcétera. Tenemos botones para indicación del estado de carga del equipo. En fin, es un equipo bastante muy completo, la verdad, y una herramienta muy interesante. Bien, se presenta así la pantalla inicial. Entonces voy a lanzar la aplicación. Espero que lo veáis bien. Los conectores ya veis que están aquí. Entonces aquí tengo un inductivo de métrica 12 que voy a conectar al conector de métrica 12. Bueno, primero, antes de conectar, bueno, da igual, ¿eh? Aquí tengo establecidos dos usuarios que son Rubén y uno mío. Voy a entrar en el mío y tengo aquí abajo, en la línea de abajo, que no se ve muy bien, para entrar como administrador. Realmente es lo mismo, solo cambia que como administrador puedo habilitar nuevos usuarios y puedo establecer niveles de acceso. Tengo 3 niveles: especialista, mantenimiento y observación. Entonces, tengo aquí a Rubén y a John como especialistas, que me permite, bueno, pues acceder a todo. Entonces, yo ya tengo descargado previamente el IODD en el equipo para no andar perdiendo mucho tiempo, pero si no lo tuviera conectado a mi teléfono como modem, lo haría en un momento. No tengo que marcar direcciones de internet ni nada. Automáticamente él va a IODD Finder y lo descarga. No muestra nada en la pantalla más que lo que veis. Simplemente muestra descargando IODD y punto. Entonces, como decía, voy a conectar el sensor inductivo. Vale, y ahí lo tengo. Entonces, todos los datos que me muestra en pantalla son los que el archivo IODD le permite, sea nuestro o no sea nuestro, sea un equipo al final IOIC. Entonces, voy a entrar en configuración, que este es el icono de ahí arriba. No sé si me ha hecho caso. Vale. Entonces, si veis en la parte de abajo hay 4 líneas azules, son 4 bloques de datos. El bloque de identificación, si entro ahí voy a ver el fabricante, la referencia del equipo, el número de serie, su página web, un montón de cosas respecto al propio equipo. En el siguiente bloque, que es parámetros, ahí es donde voy a entrar en configuración, donde puedo cambiar todo lo que yo quiera, que es donde entraremos ahora en un momento. Observación, ahí veremos los datos. Cuando entre en ese bloque de datos, veremos la configuración o los datos que tiene el equipo en ese momento. Veré cómo está configurado, qué temperatura tiene en ese momento, qué ajustes tiene, todos los ajustes que tiene los veo ahí. Y por último, el último bloque, diagnosis, me dice si está funcionando correctamente o si hay algún problema del equipo, si tiene alguna pérdida de comunicación o tiene un cortocircuito o no funciona o lo que sea. Bien, entonces, como os decía, voy a entrar en parámetros. No sé si esto... Entonces, como os decía, por defecto de fábrica que tengo en el sensor ahora mismo están los parámetros por defecto de fábrica, viene configurado como PNP y normalmente abierto. Entonces,
como un ejemplo muy simple para cambiar de PNP a NPN, y por ejemplo, de abierto a cerrado, pues simplemente voy al estado de la salida, selecciono NPN. Antes de nada, que se me ha olvidado, voy a marcar este icono de aquí abajo a la derecha que pone Live, para cada vez que yo haga un cambio directamente lo escriba al sensor. Es decir, ahora mismo el sensor ya sería un NPN. Y en el estado de la salida, como en lugar de normalmente cerrado, lo voy a configurar como normalmente abierto, lo voy a configurar como normalmente cerrado. Ya está escrito, con lo cual este sensor voy a volver a modo de funcionamiento. Ya lo tengo configurado como NPN y normalmente cerrado. Entonces, si veis esta rayita de aquí a la izquierda, es el dato de la salida. Es decir, yo la salida la tengo ya activa porque es un normalmente cerrado. Entonces, si pongo alejamos un poco la imagen y ahora mismo, cuando pongo una pieza metálica, vemos que el sensor responde a la detección como normalmente cerrado. El ejemplo que os he comentado antes de lo de detección de motor parado no es no es de seguridad, quiero decir, no sé, no me acabo de explicar bien, sino es de señalización. Si necesito un motor parado con seguridad, hay otros métodos de hacerlo respetando normativa de seguridad. Pero como señalización, que es una aplicación muy típica, entro de nuevo en parámetros. Vale, voy a cambiar el estado de normalmente cerrado, lo voy a cambiar a normalmente abierto de nuevo. Voy a darle un tiempo, voy a habilitar la temporización y voy a hacer una temporización de retardo a la desconexión. Le voy a dar un tiempo en segundos, por ejemplo, de 3 segundos. Vale. Entonces, esta es la aplicación típica que conocemos como continuidad de impulsos, donde tenemos un sensor inductivo leyendo la chaveta del eje del motor que está girando y lo que hacemos es, en un temporizador que llamamos continuidad de impulsos, solemos llamarlo así, cuando vaya recibiendo impulsos el temporizador no hace nada. Cuando deje de recibir impulsos durante 1 segundo, 2 segundos, 3 en este caso, me dará la señal. Eso quiere decir que el motor está parado. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, si nos fijamos en la rayita primera, que es la de detección, y si alejamos un poquitín la imagen, vemos que mientras yo vaya dando impulsos, tendré la salida activa y cuando deje de leer impulsos, quiere decir que el motor ya ha parado, tendré la salida ya no activa. Con lo cual, es una forma muy sencilla de hacerlo y con un sensor que ya lo puedo llevar a mi aplicación e instalarlo para que haga esa función. Bien, sin más. Vale, eso es un ejemplo que he puesto así sencillito con un sensor inductivo. Ahora tengo aquí un sensor capacitivo con un conector. Entonces lo voy a conectar al mismo conector de métrica 12. Vale, y aquí tengo, si acercamos un poquitín, para ver mejor, lo tengo ya previamente configurado, como vais a ver en un momento cuando se aclare un poco la imagen, ahora mismo. Como podemos ver, ahí tengo, bueno, para que veáis dónde es la detección, ahora son las 2 rayas de la derecha, amarillas. Veis que cuando yo pongo la mano, se activan. Tengo las 2 salidas, como os decía antes, son independientes. Una de ellas la tengo ajustada a un nivel y otra la tengo ajustada a otro nivel. Entonces, como veis aquí, tenemos una raya amarilla
y una raya azul. La raya amarilla corresponde a la salida 1. La flechita esta, si podéis apreciar, corresponde al ajuste que yo he hecho de conmutación. La rayita azul corresponde a la segunda salida y ya veis que tengo otro valor diferente. Y luego tenemos una rayita blanca en medio, que si veis cómo se mueve, es la detección real que está haciendo en este momento. Yo estoy ahora mismo acercando y alejando la mano y vemos cómo se mueve la raya blanca y arriba, si os fijáis en el valor, es el valor analógico que está leyendo. Como os decía al principio, es un valor entre 0 y 10.000. Entonces, tengo aquí una aplicación muy simple hecha, que es con un recipiente, si alejamos un poquitín, con un recipiente de cristal, y tengo pues agua dentro, sin más. Entonces vamos a ver si lo que voy a hacer ahora es ponerlo en la parte donde no tengo agua. Entonces si acercamos un poco la imagen, vemos que la señal, el valor analógico es, no lo veo muy bien, 5.000, bueno, lo veo mejor aquí. Espera a ver si lo pongo bien, si me muevo, 3.800. Vale, como 4.000 y pico. Entonces, esto es lo que os decía yo para labores de mantenimiento e ingeniería, que puedo en propia máquina ver valores y ver mi punto de conmutación. Entonces, cuando baje al agua, si acercamos un poquitín, ¿vale? Vemos que ese valor me va a ir al tope, a la máxima constante dieléctrica posible. El equipo está viendo productos. Si voy hacia arriba, ese valor disminuye. Entonces, bueno, es una demo muy simple, pero bueno, que es una aplicación muy típica que nos encontramos pues todos los días. Entonces, sin más, bueno, da mucho juego el capacitivo para muchos temas. Entonces, ahora voy por fin, por último, a conectar una fotocélula sin más, la que hemos visto en la presentación también. Es una métrica, conector de métrica 8. Vale, y como veis aquí, lo que está viendo, yo estoy ahora mismo acercando y alejando la mano de la fotocélula, vemos el valor de la señal analógica que directamente es distancia. Entonces, yo creo que son unas demos muy simples, muy sencillas, pero bueno, yo no sé, creo que da a entender las grandes ventajas de este equipo para lo que decía antes, temas de distribución, mantenimiento, ingeniería. Entonces, bueno, con esto finalizo mi turno y ahora, si queréis hacer, bueno, Rubén os comenta. Sí, ahora ya, si os parece, pasamos al turno de preguntas, porque vemos que tenemos por ahí varias preguntas y las vamos solucionando. Bueno, la primera pregunta que tenemos, nos pregunta David, es si el sensor capacitivo también es de temperatura. Sí, el sensor capacitivo tiene temperatura. Entonces, como os he dicho en algún ejemplo, creo que era con el inductivo, bueno, y con el capacitivo también. El capacitivo, bueno, no me voy a liar. Primero, por IO-Link, es decir, por comunicación IO-Link, yo puedo acceder a todos los datos, a detección, a lo que sea, y puedo acceder también al dato de temperatura. No solamente el dato de temperatura en tiempo real, sino el mínimo que haya leído y el máximo que haya leído. Y puedo también, si lo que me interesa es establecer una alarma de temperatura con el Smart Configurator y sacarlo de ahí y ponerlo en una instalación cuando llegue a ese nivel que la salida se me active, lo puedo hacer perfectamente con el Smart Configurator, como el ejemplo que ponía de la caldera de pellet. Salida 1, detección de pellet. Salida 2, detección de temperatura. Entonces yo configuro los valores tanto de la salida con el nivel analógico de detección como
del nivel de temperatura. Pongo los grados que me interesen. Perfecto. Oye, David, si necesitas alguna información adicional o lo que sea, nos comentas y seguimos abordando el tema. Luego Aitor nos pregunta, a ver qué sentido tiene poder cambiar el sensor IO-Link, en este caso de PNP a NPN, si van todos conectados al máster. ¿Vale? Si tienen que ser todos configurados iguales o no. No, respecto al máster, eso no tiene sentido. O sea, el máster lo que ve es comunicación, no ve NPN ni PNP, no, ve comunicación. Bueno, realmente ve señales altas de 24 voltios y 0. Pero no es... O sea, realmente la señal que va conectada al conector o a lo que sea es una señal PNP, vamos a decir. O sea, yo no puedo conectar, por ejemplo, un sensor NPN a un máster porque no lo va a leer. Son señales de 24 voltios 0, 24 voltios 0. Pero al final son señales de comunicación. Yo, si tengo un sensor conectado a un máster y ese máster luego sale en Ethernet, no tiene sentido hablar de NPN, PNP, no tiene sentido si implemento señales de temporización porque quiero que la señal, una vez que detecte producto, venga retardada, o si quiero otro tipo, pero hablar de NPN, PNP no tiene sentido. Tiene sentido en cuanto a lo que he hablado del Smart Configurator para configurarlo NPN, por ejemplo, y suministrárselo a tu cliente que lo necesita de esa manera, ¿no? Para instalarlo en una instalación no IO-Link normal. Eso es. Pero bueno, que yo creo que es lo que, de alguna forma, respondemos también a la siguiente pregunta que nos decía Quique, ¿vale? Que la tengo aquí anotada, ¿vale? Nos preguntaba si puede vender, que yo creo que le acabas de responder, si a su cliente puede venderle un sensor IO-Link configurado para que lo utilice en un entorno que no es IO-Link. Sí, y bueno, se me ha olvidado decir antes y me parece muy importante, bueno, la respuesta claramente es sí, es para eso precisamente el Smart Configurator. Se me ha olvidado decir que es muy importante que luego todas esas configuraciones, esa configuración que yo hago para mi cliente, la puedo guardar. La puedo guardar bien en la memoria del propio Smart Configurator o bien en la memoria SD que puedo conectar en el equipo que está aquí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo lo guardo con el nombre que yo quiera, con el número de serie o con el nombre del cliente, el número de serie, en fin, me permite... Entonces, yo guardo ahí ese archivo, de forma que cuando venga otro día o lo que sea, o no me acuerdo cómo era esto, o se ha roto el sensor, no hay forma de saber lo que hay ahí dentro, yo tengo el archivo guardado, vengo, conecto un nuevo sensor, le implemento el archivo de nuevo y listo, ya está. Se me ha olvidado eso y es importante. También me permite, como me permite conectar una tarjeta SD, yo puedo llevar a un sitio que no haya cobertura, no tenga móvil, no tenga nada, y tengo que ir a una instalación para poner una fotocelular en marcha y ver ajustes que necesito o lo que sea, puedo llevar mis archivos IODD en la tarjeta SD, por lo cual soy totalmente autónomo con este equipo para pruebas en campo o para hacerlo en mi lugar de trabajo. Vale. Luego también nos preguntan a ver cuántos sensores se pueden conectar a un máster. Los máster fijos que tenemos, que son el IP67, que es el plano ese para instalar en superficie plana, y el otro de DIN, permite 8. Cada máster permite hasta 8 sensores IO-Link. Vale, perfecto. Si veis que necesitáis algo más de información, nos comentáis y nos vais ampliando la duda. Luego también nos han preguntado si, de cara a que has hablado de mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, si el sensor en sí, en un entorno IO-Link, te avisa de si está fallando o Sí. tiene una vida útil o algo que me pueda indicar a mí si ese mantenimiento, oye, pues hay que hacerlo o no. Sí, porque hay 3 bloques de datos en la comunicación IO-Link y uno de ellos es eventos. Entonces, y diagnosis. Entonces, ahí te va a indicar inmediatamente si hay un cortocircuito, si hay un fallo de comunicación, si el sensor no está funcionando bien. Ahí vas a tener esa información, la tienes ahí, sí. Vale. Y luego, en cuanto a lo que decimos de mantenimiento predictivo, por decirlo así, lo que ya he comentado de otro tipo de datos, como son las horas de funcionamiento que está almacenando el sensor, las temperaturas. Puedo yo ir captando temperaturas, bueno, no sé, cada día. Yo hago una vez una lectura de temperatura. Si dentro de una semana
veo que ha habido un incremento de 5 grados, 10 grados, algo igual es que no va bien. Entonces tengo que mirar qué pasa. Vale, perfecto. Muchas gracias, John. Y ya las dos últimas preguntas que nos indican, vale, nos indican una duda con respecto a la promoción. A ver qué vigencia tiene la promoción. Bueno, lo veréis en el flyer que os enviemos una vez finalice el webinar con toda la información que os he comentado, pero tiene de vigencia hasta el 31 de mayo. ¿Vale? Entonces tenemos este mes de mayo para aprovechar esta promoción en los distribuidores adheridos. Así que, bueno, la verdad que os recomendamos que aprovechéis esta oportunidad y que si veis que, oye, que surge algún proyecto o algún tema, que sepáis que estamos aquí para poder ayudaros. Entonces, y la última pregunta que nos comentaban, es decir, vale, va bastante relacionada con algo que hemos respondido también. Nos comentan si un sensor que se ha configurado mediante IO-Link, ¿vale? Ese sensor puede ser llevado a un entorno no IO-Link con la salida analógica. Es decir, si yo puedo aprovechar la salida analógica en ese entorno no IO-Link. No puedes. O sea, tú solo puedes acceder a la señal analógica vía IO-Link, sea con el Smart Configurator, como hemos visto en la propia pantalla, el valor de la señal analógica respecto a la distancia o respecto a la constante dieléctrica en el capacitivo, pero realmente el sensor no tiene una salida a 420 mA o 0,10 voltios como conocemos al uso proporcional a la distancia que está leyendo. No la tiene. Yo solo puedo entrar a leer la señal analógica vía máster fijo o vía Smart Configurator. Pero al final eso lo que me da pie es hacer una configuración muy correcta del equipo, porque sé los valores de conmutación, el margen que yo le quiera dar, cuáles son. Entonces, ese es el valor que tiene, eso es lo que llamamos señal analógica. No tiene el propio sensor fuera del máster una señal analógica. Vale, y ya, mira, veo la última pregunta que nos han mandado. David también, ¿vale? Nos pregunta a ver si este Smart Configurator o este configurador de sensores, si solo vale para los sensores de Carlo Gavacci o si puedo configurar otro sensor que no sea de vuestra marca, nos indica. Vale, esto, Smart Configurator, es un Master IO-Link. Punto. Nada más. Es un Master IO-Link. Entonces, yo voy a descargar un archivo IODD, es IO-Link. Como hemos dicho al principio del todo fabricante de equipos IO-Link responde a un protocolo, a una normativa, a una IEC. Entonces, al final, ese archivo IODD que yo descargo en mi Smart Configurator, de un equipo o de otro, de lo que sea, un ion sensor de presión, de lo que sea, me va a presentar, me va a permitir acceder a sus parámetros, los que el IODD del fabricante me muestre. ¿Que es un sensor de presión? Pues lógicamente no me va a venir distancia porque no viene a cuento. Me va a hablar de presión, de señal analógica respecto al nivel de presión que tenga, me va a hablar de tipo de temporizaciones, me va a permitir parámetros de otro tipo, pero al final esos parámetros que figuran en el archivo IODD son los que me van a aparecer en mi Smart Configurator. En definitiva, que es un equipo multimarca. Sí, es IO-Link. Eso es, podemos instalar. En general, para ti. Perfecto, pues yo creo que si no tenemos ninguna duda más, creo que estamos, mira, justo completamos ahora la hora de webinar, van a dar en un minuto las 11. Simplemente, oye, agradeceros a todos los asistentes. Bueno, ya os he comentado que se os enviará toda la información y, por supuesto, cualquier duda que os pueda surgir respecto a la presentación, respecto a las soluciones, respecto a cualquier proyecto, cualquier tema en el que podamos ayudaros, contad con nosotros y bueno, pues intentaremos ayudaros de la mejor forma posible. Así que simplemente eso, daros las gracias y recordaros que ahora tendréis esa breve encuesta para poder darnos nuestro feedback. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti también, John. Gracias a todo el mundo y que vaya bien, que vaya bien. Venga, hasta luego. Venga, adiós.